también para mí es otro pequeño placer estar aquí con él en esta sesión. También otro viejo amigo. Miquel también, al igual que Santiago, es abogado y licenciado en Derecho. Y Miquel también es el responsable jurídico de Sorracismo. Ha sido la persona que me ha antecedido en el cargo, como secretario también de la Federación de Racismo. Y luego, bueno, es el autor y coordinador de los últimos informes sobre el estado del racismo y la xenofobia en el Estado español, que bueno, que os animo también a que las leáis, que están todos disponibles en nuestra página web. Además, es una de las personas que más saben sobre temas de discriminación y los delitos asociados. Y bueno, aquí te dejo la palabra, Miquel, para que nos cuentes tú un poco cuál es el marco, las propuestas y las oportunidades que nos plantean el enfoque europeo, bueno, desde el enfoque europeo que también comentaba Marta antes, al regional que acaba de terminar Santiago hablando de él. Así que sin más, Miquel. Sí. Vale, pues bueno, Egunon, buenos días. Gracias por la participación al resto de panelistas que sé que han hecho un esfuerzo y bueno, pues a mí, no sé, como suelen decir, por exigencias del guión me han encargado hablar de un ámbito europeo, pero que con personas como Daniel Senovilla o Elena Arce, en fin, me da un cierto rubor exponerlo. Bueno, en todo caso voy a hacer el esfuerzo para luego descender a las cuestiones más cercanas. Si se puede, lo haremos con un PowerPoint y si no es posible, pues voy a intentar hacer el guión que tenía preparado. Vamos a ver si podemos... No se puede. Te tiene que habilitar, Miquel. Vale, ¿puedo intervenir? Sí. Miquel, tienes que habilitar a Miquel para que pueda compartir pantalla. No tenía una copia. Bueno, voy a intentar. Espera. Ah, espera, ya está. Ya está. Compartir. Espera. Bueno, vale, creo que ahora ya podemos empezar. Vale, el punto de arranque de mi intervención es un plan de acción, aprobado por la Unión Europea en el año 2010. He puesto el índice para que nos hagamos una idea de qué es de lo que se habla en la Unión Europea cuando se afronta el tema de los menores no acompañados, porque bueno, es bastante habitual y desde luego desde el ámbito de los movimientos sociales, el centrarnos excesivamente en nuestro entorno cercano y no ampliar el foco en otras cuestiones. Y no viene mal dar un breve repaso, que es lo que voy a hacer, sobre qué ha hecho la Unión Europea, cómo ha tratado estas cuestiones cuando tiene que fijar su atención de manera específica en menores no acompañados. El primer instrumento es este plan de acción que se aprueba en el año 2010. Aquí estaba Estocolmo, el plan de Estocolmo que obligaba a la Unión Europea a afrontar el tema de manera coordinada. El programa de Estocolmo, cuando la Unión Europea se regía por este tipo de programas, Tampere, Estocolmo, luego ha ido cambiando. Bien, el índice nos da una idea de qué habla la Unión Europea. Lo relaciona con trata, con procedimientos eficaces en ese primer encuentro con un menor. La evaluación de la edad ya es un tema importante, dada la dispersión de sistemas que había en los diferentes estados de la Unión Europea.
y más adelante entramos en lo que yo voy a intentar tirar de este hilo, porque me parece que es el importante, la búsqueda de las soluciones duraderas. Pero ya desde el año 2010, la búsqueda de soluciones duraderas se entiende como el retorno y la integración en el país de origen, la concesión del Estatuto de Protección Internacional o de otro tipo de protección y el reasentamiento. El retorno, en mi opinión, es un mal arranque para la búsqueda de soluciones duraderas. Puede ser una buena opción el retorno, la búsqueda de su familia en el país de origen, y el retorno en no pocas ocasiones pues puede ser la mejor opción. Pero el problema del retorno es que insistamos o fijemos ahí todos los medios y las soluciones duraderas terminen siendo pues la mejor, termine siendo el retorno como tema principal en esa búsqueda, lo cual desvirtuaría el propio concepto de solución duradera. Porque la solución duradera es, y intentado el retorno, y cuando el chico, la chica que está aquí, menor, no va a ser reingresado a su país de origen, hay que buscar una solución. Y esa solución tiene que extenderse en su minoría y en su mayoría de edad. Esa sería la conceptualización de una verdadera solución duradera. Bueno, vamos a continuar viendo cómo ha ido evolucionando estas cuestiones de la Unión Europea respecto a los menores. Hay un informe intermedio que se publicó por el año 2012, donde iba dando cuenta de cómo iba aplicándose el plan de acción. Una resolución del Parlamento Europeo donde pone su atención en la búsqueda en la necesidad de armonizar las políticas de los diferentes Estados miembros en el tratamiento de los menores, que hasta entonces pues no se había hecho gran cosa, y empieza a ser un tema pues que está ahí, encima de la mesa, pues en las diferentes reuniones de los Estados miembros, en la Comisión de Justicia y Asuntos de Interior. Y esto pues iba discurriendo así hasta que nos encontramos pues con un punto de inflexión. El reflejo de ese punto de inflexión es este gráfico, que simplemente pues lo que da cuenta es de lo que ocurrió en el año 2015. Y en el año 2015 pues sabemos que en septiembre de 2015 comienza los problemas en Siria, Podemos Hacerlo de Angela Merkel, y en lo que, en mi opinión, ha supuesto desde luego un cambio de visión y un punto de inflexión en la política europea, en su tratamiento tanto de los flujos migratorios como de las solicitudes de asilo. Y esto, evidentemente, ha influido en lo que es también el tratamiento de los menores no acompañados. Un reflejo de cómo ha influido en un diferente tratamiento del tema de los menores, lo pongo a modo de ejemplo en el informe sobre el funcionamiento del mecanismo de Schengen. La aplicación de Schengen suele ser objeto de una revisión desde la Unión Europea, con unos informes que eran antes anuales y ahora se hacen de manera plurianual. Este informe del 2017, que es del 2020, lo que vemos que ya donde pone el foco es en el retorno. Y la queja de la aplicación es que los Estados miembros, no todos, tienen el retorno como primera opción cuando se encuentran ante un menor no acompañado. Aquí ya vemos que comienza a deslizarse
lo que podían ser soluciones duraderas, necesidad de un tutor, acompañamiento, sistemas eficaces en la determinación de la edad, todo esto comienza ya a perder fuerza y nos centramos ya en lo que es el retorno. Bien, a fecha de hoy, y por dar algunos datos, porque es verdad que 2015 fue un año extraordinario en las estadísticas de llegada de personas solicitantes de asilo en toda Europa, pues a fecha de hoy, con unos datos del 2019 extraídos del Eustat, tendríamos unos 13.795 menores solicitantes de asilo. Reflejo también por su interés un dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la protección de los menores. Es del año 2020, de septiembre. Me parece interesante. El Comité Económico y Social de Europa es uno de esos organismos olvidados. Y es una pena porque lo que produce y las iniciativas que suele presentar en la Unión Europea son realmente interesantes. Haríamos bien en poner un poco de atención en lo que nos dice el Comité Económico y Social de Europa, que en este dictamen, en mi opinión, reconduce el asunto y viene a hablar pues, de una búsqueda más eficaz de esas soluciones duraderas, que ha sido el tema en el que yo me he centrado. Hago aquí un paréntesis, no hablo porque evidentemente 20 minutos no dan para abordar esto, todo lo relativo a Dublín, solicitantes de asilo, la propuesta de la Unión Europea de septiembre del pasado año, con un cambio muy importante, con toda una batería de iniciativas en el reglamento de llegadas masivas, Eurodac, cambios en Dublín 3, bueno, todo eso que ahora en estos momentos creo que tienen unas características de expectativa que no sabemos dónde van a ir a parar, y por eso no hago mención a esas cuestiones, porque además dispersaría un tema que ya de por sí es bastante amplio. He querido centrarme en lo que son las soluciones duraderas, un planteamiento general que hace la Unión Europea, y para que tengamos todas y todos pues unas mínimas nociones de qué se habla aquí y de qué no se habla. En ese que no se habla, traigo a colación también pues, reciente el plan de acción en materia de integración de la Unión Europea. Fue aprobado en noviembre del pasado año. La Unión Europea, si se me permite una pequeña crítica, suele hacer buenos diagnósticos, pero malas soluciones. Bueno, dicho así, en observación de trazo grueso. Los diagnósticos suelen ser en ocasiones buenos y acertados. Este plan de acción pues, da cuenta de una brecha y unas diferencias entre población joven, migrante y de la Unión Europea. Pues este gráfico da una idea en cuanto a acceso al empleo, abandono escolar, en fin. El diagnóstico es acertado. El problema está en que los menores extranjeros, acompañados o no acompañados, no aparecen en este plan. Yo lo he leído unas cuantas veces para ver si se me había pasado algo, pero no aparecen. Hay una comunicación, el anterior a este plan era uno del 2016, y en una comunicación del 2017, que hablaba específicamente de menores, pues venía a decir que el anterior plan, podía deducirse unas tendencias a aplicar en materia de integración con menores, pero que no aparezcan expresamente, a mí desde luego me parece significativo. En fin,
La consecuencia de todo esto es, como ha comentado Santiago en la intervención, el salto sin paracaídas del sistema de protección a la nada, en muchas ocasiones. Y esto pues origina que tengamos, digamos, dos perfiles de menores jóvenes, menores que ya son jóvenes, y menores que no son específicamente menores no acompañados. A mí me parece que estas son las dos realidades sobre las que tendríamos que poner el foco. Y hay dos informes que creo muy interesantes que han puesto su atención en estos dos planos. Uno, por cercanía geográfica y otro tipo también de cercanía, que es el Defensor del Pueblo del País Vasco, el Ararteko, que creo que realiza una importante labor en este ámbito de estos chicos y chicas menores no acompañados o que quedan fuera del sistema. Hay un reciente informe de jóvenes migrantes sin referente familiares en Euskadi, que da una fotografía de ese grupo de chicos que han quedado fuera del sistema, que tienen un problema ya previo de contabilización de cuántos son, 900, viene a decir el informe, pero de los que quiero destacar un aspecto, y es que cuando se les consulta ¿qué expectativas tienen? Pues ahí tenemos un 88,7% dicen que se van a quedar aquí y aquí es donde quieren buscar un futuro. Por lo tanto, retorno no es una buena solución duradera y lo que se necesita son procesos. Save the Children, voy terminando, no sé cuánto tiempo me queda, no he controlado. ¿Cuánto voy, Miquel? Tranquilos, son las 11. Vale, gracias. Save the Children saca también junto con por causa, la fundación, saca otro informe donde me parece muy interesante porque ha puesto el foco en un grupo de menores de los que muchas veces nos olvidamos que son menores acompañados, pero que están tan perfectamente irregulares como muchos menores no acompañados. Esto es un problema. El informe lo contabiliza, creo que tengo ahí bueno, no sé si se ve la estadística, pero son desde luego, claro, muchos más que esos menores no acompañados que terminan en una situación de irregularidad por unos motivos que luego, bueno, pues algunos ha apuntado, ¿no? Santiago, que tienen que ver sobre todo pues, con esa dificultad de documentación, pero claro, esto puede plantear hasta situaciones, en fin, capciosas, o sea, como son el que un menor con un referente familiar termine despojado de su referente familiar para que se le declare una situación de desamparo y poder así documentarlo. Me resulta una perversión del sistema que tengan que terminar o sea, que como estrategia de documentación se tenga que hacer esto. En fin, son muchos los menores en situaciones de irregularidad sobrevenida de sus padres que han entrado en una situación de irregularidad. Y plantearía aquí una cuestión que no es filosófica, es del mundo del derecho. ¿Cuál es el derecho que tiene un menor a ser documentado? ¿Tiene derecho a ser documentado por ser menor o por estar no acompañado? Bueno, como suelen decir en la serie, ahí lo dejo. Bien, y ya voy terminando pues a modo de algunas reflexiones o conclusiones de lo que he comentado. En ese marco europeo, el punto de partida del plan de acción, en mi opinión, con el retorno, lo que hizo fue que se desviara el foco de atención a esa cuestión y se olvidaran
otros temas que eran muy interesantes expuestos desde un ámbito de la Unión Europea, el tutor acompañante del menor, la búsqueda de buenas prácticas. Sobre esto, por ejemplo, de lo que yo he repasado para preparar esto, destacan Bélgica e Italia como dos ejemplos de buenas prácticas en el tutor acompañante que tiene la legislación italiana y belga. El planteamiento, la necesidad de un planteamiento en este tema que vaya más allá de la filosofía de fondo que tiene la ley de extranjería aquí o toda la normativa europea. Quiero decir, el tratamiento correcto de este tema es de procesos, no de control de flujos. En esto también ha insistido Santiago en la exposición anterior. Es fundamental, son procesos, no son controles de flujos y por lo tanto, claro, evidentemente la documentación, pero es una cosa más y el planteamiento tiene que ser más global. Y para eso, y desde ese ámbito de la Unión Europea, el Comité Económico y Social, por ejemplo, creo que es acertada la petición que hace de una directiva específica en este tema. No ya ese plan de acción y la búsqueda de buenas prácticas, sino la necesidad de regular desde la Unión Europea de manera específica el asunto de los menores no acompañados. Ampliar el foco. Menores no acompañados está muy centrado en la Unión Europea en el aspecto de asilo, pero asilo trata, pero tiene unas aristas mucho más amplias. También creo que es necesario esto. Uniendo ahora con algunas de las cuestiones que ha comentado Santiago Yerga, efectivamente, claro, la documentación es una cosa más, es un elemento más. En esto nosotros también, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Esto es un engranaje y la documentación es una pieza más de ese engranaje. Pero si no hay posibilidades en el ámbito de la educación, problemas con la homologación de títulos, problemas con chicos que requieren un especial... A ver, ¿cómo lo explico? Los actuales módulos y itinerarios en el ámbito educativo no encajan en muchas ocasiones con estos perfiles. Pues entonces igual hay que crear unos perfiles específicos. Hay otros aspectos que también hay que tener en cuenta. Muchos, bueno, hablo de chicos porque son en su mayoría chicos, pero bueno, por no ser ahora reiterativo con lo de chicos y chicas, se me entiende. Bueno, el ámbito de la educación y la necesidad de articular itinerarios que en su caso sean específicos, eso es una necesidad. Que los contratos de prácticas sirvan también como autorización para el trabajo. A ver, estoy de acuerdo con que la documentación no es el único elemento, pero es muy importante, es muy importante. Esto es como cuando suelen decir, si el dinero no lo hace todo, pero ayuda bastante. Pues bien, la documentación ayuda bastante en el proceso, ayuda bastante. Y se necesita adaptar seguramente ese proceso de documentación a este perfil tan concreto. Evidentemente no ya trascendiendo a lo que el Supremo en una interpretación tan criticable como equivocada. Yo que no soy director, puedo permitirme tal vez más soltura a la hora de criticar las sentencias del Supremo y decir que son abiertamente equivocadas. Se olvidaron del artículo 2 ter. La ley de extranjería tiene un artículo
que por primera vez en el año 2009 lo introduce para dejar ya de ser vista como esa ley únicamente de control de flujos. Y tan importante como la necesidad de una documentación, si precisa o no precisa, no sé qué medios económicos, es la integración. Y ese artículo 2 de la Ley de Extranjería es uno de los grandes olvidados, pero está en una ley orgánica, que precisó una mayoría reforzada. En fin, a veces son cosas sorprendentes las que nos brinda el Tribunal Supremo, que por cierto se ha vuelto en el gran corrector e interpretador de la Ley de Extranjería, con una casi ya abrumadora cantidad de sentencias en casación. En fin, nunca ha estado más viva la Ley de Extranjería que en estos últimos años, con las sentencias que emite el Alto Tribunal en recursos de casación. Bueno, en definitiva, considerado como un proceso lo relativo a la necesidad de que estos chicos y chicas en su minoría de edad pasen a un proceso de mayoría de edad en condiciones, absolutamente necesario, evidentemente, como garantía, soporte para que ese proceso vaya adelante, la documentación. Junto con la documentación, evidentemente, procesos, casi diría procesos a la carta, que en muchas ocasiones pueden colisionar con los ya establecidos, con itinerarios ya establecidos y que precisarían, por lo tanto, pues medios efectivamente de todas las administraciones, de todas. La autonómica juega un papel fundamental. Aquí en el País Vasco incluimos las administraciones forales porque lo tienen repartido entre País Vasco y administración foral. Y solo así, solo en una coordinación de engranajes que sean los que vayan de manera coordinada, podemos afrontar con garantías y evitar, y con esto termino, un elemento que también es importante, la estigmatización de este colectivo. Los índices de discriminación que sufren son muy altos porque en muchas ocasiones terminan en situaciones de vulnerabilidad. Solo lo dejo apuntado porque de esto se va a hablar mucho más amplio, pero es también un elemento para el engranaje. Solamente quería dejarlo apuntado ahí. Y bueno, pues nada más. Gracias por la atención.